representante del Partido Liberal le pidieron respuesta a los firmantes que ayuden a encontrar a las víctimas desaparecidas de estos hechos y se espera que otras víctimas declaren su versión y que el secretariado responda concretamente por cada situación. Ya en 12:05 de la tarde cambiamos de tema porque luego de iniciar el día con tendencia al alza se estabilizó el precio del dólar. Sin embargo, la divisa se mantiene sobre los 4.000 pesos. Por otro lado, las acciones de varias empresas han caído en el mercado de valores. Los detalles con Carlos Grosso. Buenas tardes. Jason, buenas tardes. Le cuento que hoy el dólar abrió en 4.080 pesos, tuvo un máximo de 4.100 pesos, es decir, 200 pesos más en la apertura del día de hoy versus la TRM, que es de 3.905 pesos. Pero en promedio, en estos momentos, en tiempo real, estoy observando al dólar en 4.028 pesos. Cambiemos de tema, Jason, porque quiero contarles cómo están las acciones colombianas que se cotizan en el New York Stock Exchange o Bolsa de Valores de Nueva York. Ecopetrol cae a esta hora 13%, Grupo Aval cae a esta hora de mercado 5,99% y la acción de Bancolombia también cae 9% en el mercado de los Estados Unidos. Demos un vistazo ahora a las acciones en el mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York, que nos interesa, donde la gran mayoría de colombianos tenemos invertidos algunos de nuestros ahorros. Mire, Ecopetrol es a esta hora la acción que más cae, pierde 12,61%. ¿Cuánto cuesta una acción de Ecopetrol? 2.412 pesos. Recordemos que a principios de este año tuvimos acción de Ecopetrol a 3.500 pesos. Hoy, repito, 2.412 pesos. Segunda acción más desvalorizada cayendo, la preferencial de BBVA Colombia pierde 10,26%, ENCA pierde 9%, Mineros pierde 7% y de ahí para abajo más de 20 acciones en rojo. Todo esto como reacción al conocerse que Gustavo Petro es el presidente electo de los colombianos. Se preguntarán ustedes, oyentes e inversionistas, ¿esto continuará mañana, pasado mañana? Pues le cuento que hablé con varios analistas del mercado y ellos dicen que esta caída cambiará en la medida en que el discurso del presidente electo Gustavo Petro sea entendido por el mercado y en la medida en que se conozcan nombres de ministros y lineamientos de el presidente electo Gustavo Petro. Así pues de que por ahora martes rojo para el mercado accionario colombiano y todo esto se moderará cuando se conozcan más nombres de ministros. Repetimos, continúen ustedes en Colombia al aire. Podcast, Ondas y Horizontes. Actualidad, lo que está pasando en mi República de Colombia, te lo contamos en este podcast. Medicina legal que indica que más de 11.000 personas murieron violentamente en el país en los primeros 5 meses de este 2022. Detalles, María Camila Hidrobo, buenas tardes. Manuel, buenas tardes. Mire, pues entre enero y mayo de este año, 5.371 personas fueron asesinadas, 1.130 se suicidaron y 3.167 murieron en accidentes de tránsito. En el reporte de medicina legal se destacó que 9.564 hombres perdieron la vida de manera violenta, mientras que en este mismo tiempo 1.490 mujeres fueron asesinadas y 771 son menores de edad. Otro dato a destacar es que 124 miembros del ELN, 49 de las disidencias y 31 de otros grupos ilegales del país han fallecido y en este tiempo 125 miembros de la fuerza pública han muerto de manera violenta. De estas más de 11.000 personas, 4.696 son solteros, 156 personas tenían afectaciones en salud mental y la mayoría de casos se están registrando en Antioquia y Bogotá. Gracias. Pues esta es la respuesta oficial al tema que se ha visto bastante en redes sociales, en donde algunos colombianos expresaron sus intenciones de dejar el país ante una eventual victoria del hoy electo presidente Gustavo Petro. Pues la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien es la entidad encargada de emitir justamente los pasaportes, nos respondió a Radio Nacional y nos dijo que desde hace meses los colombianos vienen tramitando los pasaportes de manera normal, pero que por la temporada vacacional se ha incrementado un poco esta solicitud. Y es que a esto se le suma que en las últimas horas, justo después de que Gustavo Petro ganara las elecciones, buscadores como Google registraron un aumento en las consultas sobre cómo tramitar el pasaporte. Por ejemplo, en Bucaramanga, según Google, la búsqueda aumentó 600%, en Cúcuta 350% y en Medellín 110%. Así las cosas, el gobierno reconoce que aumenta la solicitud, pero aclaran la razón son las vacaciones de final de año. Podcast, actualidad aquí con Ondas y Horizontes y en la dirección el periodista Gustavo de Jesús Velázquez Guerra. Ondas y Horizontes Noticias, la mejor actualidad
te la contamos aquí, en este podcast. A nivel internacional, vamos a cabalgar. En medio del 8º día del paro nacional convocado por el movimiento indígena, ha dicho el presidente Guillermo Lasso que el propósito de la manifestación es sacarlo del poder. ¿Cuál es la situación a esta hora? Carlos Sanabria, buena tarde. Buenas tardes, Manuel. Situación compleja en los alrededores de la Asamblea Nacional, de la sede de la Asamblea Nacional en Quito. Disturbios que se escuchan así. Esto ocurre en inmediaciones del Parque El Arbolito, que está muy cerca de la sede del Legislativo Ecuatoriano, de la Fiscalía General de la Nación y a unas 6 cuadras del Palacio de Carondelet, sede de la jefatura del gobierno de Guillermo Lasso, que a esta hora continúa buscando los puentes para un diálogo con el movimiento indígena que completa 8 días en este paro nacional. Mientras tanto, siguen llegando a Quito cargados de indígenas y de campesinos, buses, camiones, camionetas, todo tipo de vehículos para fortalecer las manifestaciones contra el gobierno de Lasso y contra sus medidas económicas. Han presentado un pliego de peticiones de 10 puntos al que respondió esta mañana el presidente Guillermo Lasso con una carta de 16 páginas explicando la inconveniencia de algunos y la inconveniencia de otros puntos. Sin embargo, desde el estamento militar y policial aumenta el tono frente a los manifestantes, sobre todo aquellos que han generado disturbios. Palabras esta mañana del ministro de Defensa, Luis Lara. La democracia del Ecuador está en serio riesgo. Las Fuerzas Armadas contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo. Y precisamente de lo que se trata todo esto es de un amplio estado de excepción. 3 provincias en el Pacífico están en estado de excepción frente a la situación de orden público muy difícil que observan por cuenta de la amenaza del narcotráfico. Y en la parte de la sierra, en la parte andina del Ecuador, en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, hay también estado de excepción. Considera el ministro de Defensa que detrás de estas movilizaciones sociales hay manos criminales. Esto decía más temprano. Voy a hacer frontal. Esta actividad violenta y criminal no ayuda a las reivindicaciones sociales. Al contrario, las perjudican. Porque detrás de esto está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada. Por lo tanto, convocamos a los ecuatorianos a la unidad nacional, a una defensa activa por la paz y a la defensa de la democracia. Más o menos 1.300.000 personas, habitantes de ciudades como Guayaquil, Quito, Azuay, Los Ríos, Pichincha y Guayas están en este momento en riesgo por cuenta de este paro nacional que completa 8 días. Un reporte sobre la situación de derechos humanos entregaba más temprano a la Radio Nacional de Colombia Brian Steven Monsalve, director ejecutivo de Human Rights International. Hasta la fecha hay 79 personas detenidas, 39 violaciones de derechos humanos, 3 personas desaparecidas, 23 policías retenidos, de los cuales algunos de ellos ya han sido puestos en libertad. También estamos haciendo la verificación sobre el reporte de una persona que fue asesinada en cercanías a la ciudad de Quito. Y precisamente en los últimos minutos la Esta es la actualidad desde la República de Colombia y cabalgando por todos los continentes. Y esto es lo que está pasando. Te lo contamos aquí en este podcast, Ondas y Horizontes. Vámonos a este recorrido aquí en este podcast por la región del Chocó, en el departamento de Antioquia. Ondas y Horizontes. Río Colorado, Cascajero,
Aguasal, Conondo, Cereté, Curriquití, Capá, entre otras, las que según el alcalde de Bagadó, Walter Serna, se encuentran confinadas desde el pasado 16 de junio, quienes manifiestan la intención de huir del territorio por temor al fuego cruzado entre el ELN y el Ejército Nacional. El temor entre las familias de dicho resguardo, hoy nos cuentan de que aproximadamente más de 1.389 familias están confinadas producto del temor, del miedo, de la situación que padece el resguardo Alcondagua. El funcionario hace un llamado desesperado al gobierno nacional para atención a estas comunidades. Y a propósito del ELN, que sigue operando en el departamento del Chocó, en norte de Santander, el secretario de Víctimas y Postconflicto ve con buenos ojos el anuncio de esa guerrilla de realizar diálogos de paz con el gobierno entrante y señala que sería favorable para la región. Pablo Carazona. Andrés Llanes, secretario de Víctimas y Postconflicto en norte de Santander y miembro de la Mesa Departamental de Paz, sostiene que es muy positiva la noticia del ofrecimiento de diálogos de paz por parte del ELN para el próximo gobierno. Espera que pueda llegar a concretarse para que el norte de Santander deje de sufrir las situaciones violentas que se registran en el área metropolitana de Cúcuta y el Catatumbo. La paz es un derecho constitucional y es la razón fundamental por la que el Estado y sus instituciones deben propiciar los escenarios de diálogo y encuentro que permitan construir una agenda programática que incluya las voces de las víctimas del conflicto armado, las organizaciones de Hidroituango antes del 30 de noviembre son 3 de las acciones administrativas en las que se concentrará Daniel Quintero tras regresar al centro administrativo La Alpujarra. También hemos tenido la alcaldía con más dificultades y retos en términos de persecución y por eso vamos a hacer una mesa de trabajo conjunto con los empresarios, con los gremios, incluso el uribismo si así lo quiere, porque creemos que nos tenemos que unir. Quintero señaló que lanzará el Plan Maestro de Colegios Futuro, mismo que implica la inversión de 400.000 millones de pesos en cerca de 40 colegios de la ciudad. Por lo tanto, en San Andrés, la comunidad raizal está solicitando al presidente electo apropiarse de la situación geopolítica del país. Esto para la defensa de esta región ante Nicaragua. Jani Castro. La solicitud fue hecha por el abogado raizal Jason Taylor, quien indicó que es necesaria la defensa por parte del gobierno nacional para lograr acuerdos bilaterales entre San Andrés y Nicaragua. El presidente que sea un balance y que pueda enfrentar la situación geopolítica que está pasando el país con el tema de Nicaragua. Entre otras solicitudes se encuentran ciudadanos quienes esperan soluciones ante los altos costos de la canasta familiar, la continuación del estatuto raizal, la inclusión de pescadores en las decisiones frente a las negociaciones con el país vecino y la reubicación de personas que se encuentran de manera ilegal en las islas. Jani y el gobernador de Sucre amplió la declaratoria de calamidad pública en la subregión de La Mojana, esto ante el incremento de las inundaciones de las últimas horas. Francisco Barrios. Una nueva emergencia se registra en la subregión de La Mojana con el desbordamiento del río Cauca en varios sectores, lo que obliga a las autoridades de turno a buscar las alternativas de ayuda. El gobernador de Sucre, Héctor Espinosa, amplió la declaratoria de calamidad pública. Prorrogar la declaratoria de calamidad pública con ocasión de las inundaciones en la región de La Mojana, aprobar un plan de acción y de inversiones para poder atender la calamidad con ayudas humanitarias, con obras de maquinaria y también con asistencia técnica a las alcaldías y a todos los órganos que se vinculan con la atención de esta emergencia. Espera el mandatario enviar de inmediato. Hasta aquí este podcast. Actualidad aquí en Ondas y Horizontes. Para ustedes, queridos televidentes, queridos oyentes. Podcast Ondas y Horizontes, el magazine que lo tiene todo. Estuvo con ustedes Gustavo de J. Velázquez, Esperanza Muñoz Hurtado. Un abrazo.